Bienvenidos de nuevo a mi sombrero de pensar. El día de hoy traigo un outfit un poquito más tradicional. Ahora sí que esto también se podría llamar de mi rancho a tu estudio de psicología. Pero, en fin, empecemos con el tema. Estas semanas hemos estado hablando de locura. Y este día me gustaría dedicarle un video a un tema que me parece que está muy de fondo debajo de el debate de qué es la locura. Me refiero al concepto de realidad. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad de un cuerdo y la realidad de un loco? Esto es algo que nos va a involucrar tener que meternos a temas de filosofía de la mente, de psicología cognitiva y finalmente me gustaría cerrar con un poquito de psicoanálisis. Y pues bueno, locura, psicosis, esquizofrenia, no sé cómo quieran llamarle. Palabras así han existido desde muchísimo tiempo atrás en la historia y de hecho en varias culturas. Existen palabras para denominar a la locura. Esto quiere decir que surgió como una especie de necesidad de tener un concepto para nombrar cuando alguien parece que no está en la realidad de la misma manera que tú y yo lo estamos. Y lo repito, que alguien no está en la realidad de la misma manera que nosotros lo estamos. Lo cual no quiere decir que el loco no tenga su propia versión de la realidad. Pero bueno, empezando a entender un poco más la locura y recordando un poquito lo que ya habíamos estudiado, los síntomas que me parecen más importantes, más salientes en cuanto a la locura, que por cierto es un concepto folk, lo sé, pero lo voy a usar así el resto del video para que podamos entender algo más general. Los síntomas principales son un comportamiento extravagante, alucinaciones y delirios. Los delirios son creencias delirantes, cosas que desde nuestro sentido común son falsas o son imposibles. Por ejemplo, si yo te digo que tengo un chip del gobierno aquí en mi oído y que me están espiando, o que tengo un alien debajo de mi cama, o que soy el nuevo Mesías, etc. Cualquiera que me escucharía diría, ay, pues esta chica o es muy buena actriz y me está jugando una broma o está loca de plano. Pero ¿qué es lo que hace estas creencias tan particulares? Precisamente son que escapan del sentido común. Y este tipo de creencias, de hecho, explican gran parte de la locura desde los modelos que tienen un origen racionalista. Empezamos ahora un poquito con filosofía de la mente. Hay distintas maneras de concebir la mente, pero la que últimamente ha tenido un poco más de éxito, dado a que se ha relacionado mucho con la psicología cognitiva, son los modelos doxásticos. Doxástico significa de creencias. Quiere decir que este tipo de modelos mentales nos dicen que la mente está compuesta de creencias que interactúan para poder formar nuestra percepción de la realidad. Este tema de las creencias irracionales de hecho son todo un tema en filosofía de la mente. Pero también en psicología han sido extremadamente útiles porque son muy usadas en las terapias cognitivo-conductuales, en las que principalmente se intentan cambiar las creencias disfuncionales, que normalmente también se les describe como creencias irracionales. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Una creencia irracional que una persona, entre comillas, normal puede tener es, digamos, que la vida es horrible. Y obviamente si piensa que la vida es horrible, sale al mundo y percibe como que todo es horrible. Lo que normalmente se trabajaría en una terapia cognitivo-conductual, tratar de modificar esa creencia, tratar de hacer entrar a la persona en razón para poder tener una creencia más llevadera con la realidad. Y así que todo el sistema de creencias se vaya acomodando un poquito más funcionalmente. Ahora, en la locura no son solamente creencias irracionales, no es cualquier tipo de irracionalidad, porque si va un loco a terapia cognitivo-conductual e intentan cambiar sus creencias irracionales, por ejemplo le dicen, oye, es imposible que tengas un alien debajo de la cama. Esa persona no va a pasar la prueba de la realidad y esta es otra de las cosas que son muy características de la locura. No pasar la prueba de la realidad es que por más pruebas que le pongas a esa persona, por más que intente razonar, eso no los va a sacar de su delirio, porque su delirio es muy vívido. Es decir, que no solamente tienen una creencia irracional,
De hecho, son irracionales al parecer. No pueden acceder a este sentido común que nosotros sí tenemos. Y es que el tema del sentido común también es bastante complejo porque involucra también mucho el tema del conocimiento en filosofía. El tema del sentido común, de hecho, involucra y le compete a otras disciplinas en filosofía, por ejemplo, a la epistemología. Porque el sentido común es saber algo de facto que cualquier persona podría saber. Es una especie de conocimiento básico. La cosa aquí es que este conocimiento básico asume que tenemos cierto conocimiento de la realidad. Es decir, que podemos conocer la realidad. Y esto cada vez se pone un poquito más complejo, pero sean pacientes. ¿Qué es la realidad en filosofía? Hay dos polos entre los que las posturas oscilan y es un polo de posturas ingenuas, es decir que pues la realidad es lo que es, la realidad es lo del sentido común, la realidad es lo que vemos y estamos de acuerdo con que es real. Y está el polo de las posturas ingenuas y también tenemos las posturas escépticas, que también pueden ser moderadas o radicales. Las posturas más escépticas nos dicen que no es posible conocer la realidad por el simple hecho de que somos humanos, por el simple hecho de que estamos limitados por nuestro cuerpo y nuestra percepción y nuestra cultura, nuestro contexto, pues ya no es posible conocer la realidad del todo. Pero el tema realmente aquí no es debatir si podemos o no podemos conocer la realidad, sino más o menos ir rastreando las cosas que nos pueden hacer entender a qué nos referimos con conocer la realidad. Con eso nos vamos a conformar. Como les decía, en las posturas escépticas habla sobre un desprendimiento de la realidad por la simple naturaleza humana, porque lo estamos viviendo desde una subjetividad. Y la realidad sería también una especie de sinónimo de objetividad. Y si bien tenemos ciencias que explican las cosas de manera numérica después de varios estudios y que parece ser que, por ejemplo, no están atadas a una subjetividad, de hecho también son ficciones a las que estamos atados, son invenciones, teorías humanas, lo que quiere decir que no es posible conocer la realidad si nos fuéramos por la postura escéptica. Pero lo que nos dice la postura ingenua también es bastante relevante, que la realidad es, lo que estamos de acuerdo que es real. Y es que el acuerdo es una cosa esencial en nuestra noción de realidad. Estos acuerdos son los que componen el sentido común. Por un lado tenemos que a lo mejor no podemos acceder a la realidad del todo y por otro tenemos que ciertas cosas mínimo sí las podemos dar por sentado. Y entre esta brecha tenemos también una relación entre la mente y la realidad, porque tienen una relación inmediata. Las posturas estructuralistas, tanto en la filosofía como en la psicología, pueden ofrecernos una opción para entender la mente en relación a la realidad. Estas posturas nos dicen que la mente se estructura a partir de la realidad, a partir de su interacción con el mundo. Entonces, la mente, por ejemplo, filtra el mundo a través de los sentidos. Lo que veo, lo que escucho, lo que siento con mis sentidos son cosas que vienen del mundo hacia mi percepción. Pero no solamente eso moldea mi mente, también el mundo social, porque no nada más estoy atada al mundo físico, también estoy atada a un sentido social. Conozco no solamente mis sentidos, conozco palabras para nombrarlos, conozco también palabras que designan cosas que ni siquiera puedo tocar, pero que tienen efectos en el mundo, como por ejemplo el dinero, el bien, el mal, el amor, la bondad, etc. Son cosas que están completamente en lo abstracto, pero que forman parte de mi mundo mental. Y ese es el punto, de hecho, de las posturas estructuralistas, del mundo mental que se forma a través de esta estructura social que ya está predeterminada, que ya está en el momento en el que yo nazco y que soy introducida a una cultura en la que se moldea mi manera de percibir la realidad. Y no solamente la mía, nuestra manera de percibir la realidad. Ahora sí viene lo bueno. ¿Cuál es la distinción
entre esta realidad y esta realidad que puede tener una persona psicótica. Que si bien estamos como personas cuerdas, un poco despegados de la realidad en el sentido de que no podemos percibir las cosas de manera objetiva, sí hay ciertas cosas en las que podemos hacer acuerdos. Sí hay ciertas cosas que si yo te pregunto, ¿estás viendo eso? Y me dices, yo también lo veo, ok, entonces no lo estoy alucinando. Si yo te digo, es que yo creo esto, y otra persona me dice, pues es que yo también estoy de acuerdo, entonces es cuando se crea un acuerdo, es algo que es en común y es algo que sostiene a la cultura. Es una especie de ficción en la que vivimos, de cosas abstractas que realmente no podemos ver o tocar, pero que sostienen nuestra realidad humana. La diferencia de esta realidad a la de un loco sería que el loco, si bien tiene una cierta percepción de las cosas, tanto sensorial como en sus creencias, no puede acceder a la misma realidad que tú y yo accedemos. En primer lugar, en el mundo físico, no se puede confiar de los sentidos porque el mundo tiene ciertos estímulos que el loco puede percibir, pero también hay alucinaciones, que no son producidas por estímulos externos, sino que son producidas por estímulos internos. No obstante, para el loco es igual de real si está mirando de frente suyo y, por ejemplo, viendo la computadora, a si está viendo un payaso demoníaco en la esquina de su habitación. Es lo mismo. De verdad, su percepción visual es la misma. Es igualmente real su alucinación. Ahora, el loco tampoco puede acceder a la realidad social, a este mundo social abstracto del que estábamos hablando. A lo mejor y puede usar palabras, eso sí, pero las usa de manera desordenada. Parece ser que no se da cuenta que lo que está diciendo no tiene sentido. Y tampoco se da cuenta de cuando está diciendo algo que inmediatamente parece un absurdo. A él no le parece absurdo porque es completamente real y además de eso tampoco entiende por qué la gente no ve que para él es algo súper vívido. Y el hecho de no poder distinguir entre algo que es lógico e ilógico significa que no puede acceder a este sentido social. La realidad del loco es una especie de realidad aislada, una realidad que no hace este tipo de match con el mundo externo. Y esta también es una manera de describir la locura, como un conflicto entre el yo y el mundo. Entonces, esto plantea un dilema bastante complicado, pero me parece que el psicoanálisis, de hecho, tiene una propuesta bastante interesante. Freud decía que todos estamos un poquito locos. Ahora sí que un poco loco, un poquitito loco. Perdón, tenía que hacerlo. Todos estamos poquito locos porque todos somos neuróticos y todos estamos precisamente bajo esta ficción colectiva. Los neuróticos estamos bajo esta ficción colectiva de existe el bien, existe el mal, yo soy tal persona, yo soy importante, yo soy patético, yo soy bueno, yo soy malo, me quieren, me odian, etc. Esta es la neurosis, esta narración interna que nos moldea cierta perspectiva un poco distorsionada de la realidad. Pero al fin y al cabo, esta distorsión, esta ficción en la que se sostiene al mismo tiempo mi identidad, mi subjetividad, y me permite también comunicarme con otras subjetividades en las que tenemos acuerdos en común. ¿Qué es la diferencia con la psicosis? Que la psicosis no tiene acceso, precisamente como les decía, a estos registros de percepción que tenemos como personas neuróticas. Y hay una frase que lo describe muy bien que dice el psicoanalista Daniel Gerber, que si los locos son locos de atar, los neuróticos son locos atados. Es decir, que los dos estamos locos, pero mínimo nosotros estamos atados a algo, a un discurso en común, a una idea de realidad, a una distinción entre realidad y falsedad que entre nosotros construye un puente en común y precisamente permite que nos sostengamos como personas. El loco no está atado. El loco está de atar, precisamente de ser atado a la realidad. Pero como no está atado, está flotando prácticamente en un mundo que está despegado del mundo social que nosotros tenemos.
Lo que significa también que su estructura, su yo, es muy difícil que se sostenga y es por eso que no pueden integrarse socialmente como tú o yo lo hacemos. No obstante, pues el loco no es consciente de esto y de hecho la locura es solamente un concepto que los cuerdos tienen, porque son los únicos que distinguen entre la cordura de la realidad ficticia que tenemos nosotros y la realidad ficticia también, pero que no se parece nada a la de nosotros, que es la de loco. Y pues nada, a mí me parece muy interesante verlo desde esta perspectiva. Espero que se haya entendido. Fue un video un poquito largo, pero pues no sé, háganme saber su opinión. ¿Les quedó claro? ¿Tienen preguntas? ¿Les gustaría ver más a fondo alguno de estos temas? Pues me lo dicen en los comentarios y muy probablemente la próxima semana estaré haciendo otro video. Bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en unos días. Bye.